Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este hora 23, viernes, sí señores, cansancio también un poquito, pero sabe que alégrese porque este sábado y domingo por fin, después de 6 meses, vamos a salir a las calles de La Paz. Estamos en el día número 11 de este post-confinamiento y por fin los paseños y no paseños que vivimos en esta ciudad vamos a poder disfrutar un poquito de aire puro sin tener que preocuparnos por ir al trabajo, de caminar. Espero que mañana haga un sol espléndido, ¿no? Ojalá haga un tremendo sol. Cuídese siempre, ya sabe, distanciamiento social, lleve su barbijo, su alcoholcito en la bolsa, para estarse siempre desinfectando, ¿no es cierto? Sin temores ya, porque tenemos que cuidarnos, siempre hay que cuidarse, hay que mantener estas medidas de precaución hasta que realmente digan ya no hay más el bicho molestando ni en La Paz ni en ninguna parte del mundo. Hay que alegrarse, pero también cuidarse. Y el domingo le invitamos a que nos acompañe a partir de las 20 horas, porque tenemos para usted la propuesta. Y este domingo con don Jorge Tuto Quiroga. Este domingo en La Propuesta. Amigas, amigos, este domingo 13 de septiembre, a través de Bolivisión, a las 8 en punto de la noche, estaremos en el programa Bolivia Decide, La Propuesta. Los esperamos. El programa Pro. Solo por Bolivisión. Jorge Quiroga, candidato a la presidencia. Tendríamos que decir el programa PRO para gente que quiere estar preparada para las elecciones, ¿no es cierto? Así hemos querido iniciar, le damos la más cordial bienvenida otra vez. Usted es muy importante para nosotros, por eso le damos a conocer las siguientes 5 noticias destacadas del día. También que iba a tomar la decisión Cochabamba, porque corresponde a Cochabamba, sobre todo al trópico, y el trópico ya ha decidido por el nombre de Leonardo Loza. Leonardo Loza va a ir como primer senador por Cochabamba y nosotros orgánicamente respetamos esa decisión. Hasta ahora nosotros no hemos podido conseguir lo que estamos buscando, lo que es justicia, porque nadie nos hace caso, ni el gobierno, de acuerdo a lo que hemos dialogado, tenían que haber investigado. Ahora acabamos de entregar nuestras bolsitas de medicamentos para asintomáticos, personas que hayan contagiado el coronavirus y que sean asintomáticos o con síntomas leves. Y también otro de nuestros propósitos, nuestro objetivo y por lo que estamos redoblando esfuerzos es por la economía de nuestro país. Las familias ahora están preocupadas por eso, por la salud y por la economía. Y a pesar de lo adverso, a pesar de las dificultades, nosotros somos personas de fe, somos personas optimistas y sobre todo tenemos el compromiso con nuestro país y el compromiso con todos ustedes. Estamos buscando las mejores opciones para hacer la entrega de esta canasta de alimentos que está plenamente comprometida por el gobierno municipal. Se descartan los bares, los supermercados, eso. Es una alternativa tomando en cuenta que igual implica alimentos. Es una alternativa. Estamos discutiendo, como digo, directamente con las juntas escolares de las unidades educativas cuál puede ser la mejor modalidad y la modalidad que no implique riesgos para la población. Pero en todo caso, los recursos del desayuno escolar van a ser destinados a la entrega de estas canastas familiares sin ningún inconveniente, como lo hemos dicho ya hace varios días. La enfermería está en primerísima línea trabajando en esta pandemia al lado del paciente. Muchas colegas se han enfermado, han llevado el virus a sus hogares, han muerto colegas. Esta lucha no va a parar. Estamos ya con el viceministro de Gestión Gubernamental, don Israel Alanoca, que ha llegado recién nomás de Europa. Nos va a contar enseguida cómo ha estado toda la movilización para ver lo de la Corte Penal Internacional. Pero bienvenido antes que nada, viceministro. ¿Cómo está? Bien, gracias, estimada Miriam. Un gusto saludarla y también estar en su programa. Y también un saludo por su intermedio a todos los que nos están viendo. Bueno, este informe que ha sacado Human Rights Watch con relación a cómo se están comportando acá en Bolivia sobre los partidarios de Evo Morales y el mismo Evo Morales, sabemos que ha sido rechazado por el gobierno, viceministro.
Mire, quiero puntualizar este tema porque aparentemente se ha entendido así, pero hemos dado lectura a este informe de 53 páginas y bueno, para empezar, querida Miriam, lo que nosotros hemos visto es que se hace un análisis primeramente de los 14 años de gobierno del movimiento al socialismo y específicamente ya desde los últimos momentos antes de su renuncia, ¿no? Desde noviembre, ¿no? En este informe se detalla, ¿no?, que ha existido injerencia política en el sistema judicial de Bolivia. Por otro lado, se habla, ¿no?, que el Tribunal Constitucional, es decir, en el Tribunal también Constitucional ha habido injerencia, ¿no?, posterior al referéndum 2016, cuando el pueblo boliviano le dijo no al señor Morales, y posteriormente a eso el Tribunal Constitucional saca una sentencia constitucional contraria a la Constitución, contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, existe este informe relativo a Evo Morales, ¿no? Pero lo que se ha rechazado, querida Miriam, es el tema en el que se habla, ¿no?, de que el actual gobierno también tendría de alguna manera una persecución política, ¿no?, y se está utilizando al órgano judicial para estos fines, ¿no? Eso es lo que el ministro Yerko Núñez ha rechazado el día de hoy. Es decir, es un contrasentido, estimada Miriam, que puedan decir esta afirmación. Todavía hay que recordar que los actuales magistrados, tanto del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, todas estas autoridades han sido preseleccionadas por el movimiento al socialismo. En otras palabras, hemos heredado este sistema judicial del movimiento al socialismo. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, Miriam, ha sido designado ya directamente por el movimiento al socialismo. Es decir, no se puede hablar en este momento de que el órgano ejecutivo, este gobierno en este momento de transición, estaría pues teniendo injerencia para perseguir políticamente al señor Evo Morales y a las otras personas como sus ministros, etcétera, ¿no? Para nada. Y eso es lo que se ha rechazado, específicamente esa parte. No así todo el documento, porque todo el documento se habla de la injerencia que ha tenido el movimiento al socialismo en el órgano judicial. Claro, ahora, pero ¿qué dice también concretamente este documento con relación a que estos cargos de terrorismo estarían siendo catalogados en forma desproporcional? ¿No es cierto? Habla incluso del audio en el que estaría el presidente o el expresidente Evo Morales con Faustino Yugra, ¿se acuerda? Así es, pero bueno, mire, solamente un boliviano que ha vivido en el territorio boliviano durante esa convulsión que ha traído el señor Morales va a poder entender la magnitud de lo que el señor Morales ha afirmado, la convulsión que ha realizado y lo que dijo textualmente, ¿no?, que hay que cercar las ciudades, que no se permita que ingresen alimentos a las ciudades. Por favor, el señor Morales era presidente, estaba saliendo de ser presidente de un país donde el pueblo boliviano pues era aquel mandante de este señor, y que él diga que no se introduzca alimentos al país, no que se cerque ciudades y que se convulsione, y los últimos hechos de bloqueo del oxígeno donde han muerto más de 40 personas. Es decir, uno no puede pues pensar que esto haya salido así por así, y estos delitos por los cuales se denuncia ante el señor Morales, bueno, pues tiene ese sustento, esa argumentación, y será la autoridad pertinente quien evalúe, quien investigue, quien analice exhaustivamente todos los extremos de la denuncia, ¿no? Nosotros hemos cumplido con denunciar, porque un deber de la Constitución, que menciona la Constitución, es que cualquier funcionario público que tenga conocimiento de un supuesto hecho irregular a la ley y a la Constitución debe denunciarlo. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es denunciar todos estos extremos ante el Ministerio Público, pese a que el Ministerio Público también esté copado por el movimiento socialismo. Pero quienes tienen que ahora emitir una resolución, quienes tienen que emitir una sentencia, no ya sea en favor o contra del señor Morales, es pues el órgano judicial juntamente con la Fiscalía General del Estado. Y nosotros no tenemos injerencia en estas instituciones. Bueno, concretamente dice que el gobierno está persiguiendo a los seguidores de Evo Morales. ¿Cuál es el caso de Leonardo Loza, por ejemplo? Para nada. Persecución no es realizar una denuncia penal. Es decir, como ya le decía, el artículo 8 de la Constitución es claro cuando menciona que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho debe denunciarlo.
Entonces lo que nosotros hemos hecho es denunciar, ¿no?, ante las autoridades competentes estos hechos, ¿no?, ya sea de corrupción, ya sea de terrorismo, sedición, etcétera, se ha denunciado. Y como le digo, ¿no?, nosotros rechazamos categóricamente que se diga que nosotros estamos persiguiendo a estos señores, no utilizando la justicia cuando esta justicia pues está en manos aún del movimiento socialismo. Es más, lo que yo me atrevo a decir es que en este tiempo hay independencia y separación de poderes, ¿no? Porque el órgano ejecutivo no tiene injerencia y no debe tener injerencia en estos órganos del Estado como lo tuvo el gobierno del movimiento socialista. ¿Qué pasa con la Corte Penal Internacional? Ya hablando concretamente de la denuncia que ustedes han interpuesto en La Haya. Bueno, el día viernes pasado hemos interpuesto esta denuncia ante la Corte Penal Internacional por el delito de lesa humanidad en contra del señor Evo Morales, Juan Carlos Huarachi, en base al artículo 7 numeral. Aquí tengo en mis manos este artículo que es del Estatuto de Roma, donde menciona y define a los crímenes de lesa humanidad, ¿no?, por actos inhumanos, menciona Miriam, que intencionalmente causan grandes sufrimientos o atenten gravemente con la integridad física y la salud a través de un ataque generalizado contra la población. Y eso es lo que ha sucedido en estos 12 días pasados de bloqueo, ¿no? Se ha impedido que estas cisternas, ¿no?, de oxígeno pasen hasta los centros de salud, han estropeado una ambulancia y otros enseres públicos, ¿no? Por lo tanto, estos hechos no podían quedar en la impunidad, estimada Miriam. Por esa razón hemos acudido ante la Corte Penal. Ahora alguien dirá, ¿pero por qué han ido ante la Corte Penal? Exacto. Por 3 razones fundamentales. El primero, el artículo 13 del Estatuto de Roma menciona que quiénes son las personas que tengan la legitimación activa para ir ante la Corte Penal. Y menciona, primero, ¿no?, dice el Consejo de Seguridad de la ONU, para empezar. Segundo, de oficio el fiscal general de la Corte Penal Internacional. Y tercero, la remisión de un Estado parte de la Corte Penal que ha aprobado y ratificado el Estatuto de Roma. Pues nosotros, como Bolivia, somos Estado parte de esta organización, por lo tanto, la legitimación activa se abre para nosotros. Primer elemento. Segundo elemento que hemos nosotros denunciado, porque acá en Bolivia realmente en este momento estamos viviendo pues una inseguridad jurídica, porque las personas llamadas por ley que deberían ellos actuar de oficio ante algunos delitos que se cometen, no lo han hecho, hay omisión en ellos. Por lo tanto, en el marco del principio de complementariedad que también se habla en el Estatuto de Roma, hemos acudido ante la Corte Penal para que ellos puedan hacer las investigaciones, ¿no? Ahora bien. Y en tercer lugar, hemos pedido nosotros que se haga un examen de preliminar de investigación, ¿no? Toda vez que, sabe Miriam, si bien la Constitución Política del Estado se refiere a los delitos de lesa humanidad, no así el Código Penal, es decir, no está tipificado actualmente este delito en el Código Penal interno boliviano. Por lo tanto, se nos abre la vía expedita para ir ante la Corte Penal Internacional en base a estos 3 elementos que le mencioné. Ahora bien, las cosas están avanzando rápidamente, ¿no es cierto? Porque ya ha avanzado esto para ingresar ya en una determinada situación y comenzar esta investigación de la que usted me está hablando. Más o menos, ¿en cuánto tiempo saldrá el resultado de toda esta movilización de la Corte Penal? Así es. Mire, primeramente informarle que nos hemos entrevistado el día viernes con la señora Fatou Bensouda, ¿no?, quien es la fiscal de la Corte Penal. Bueno, ella nos ha recibido, hemos tenido una conversación incluso con sus abogados, ¿no? Y tenemos 4 fases. También nos explicaba estas fases de este proceso. Exacto. Ya hemos ingresado en una de las fases, ¿verdad? Ya hemos ingresado en la primera fase. Así es, según el artículo 15, Miriam, del Estatuto de Roma, existen estas 4 fases. La primera fase es el examen preliminar, es decir, que ellos van a analizar los extremos de nuestra denuncia, van a analizar las pruebas que se han remitido, ¿no? Y ellos van a emitir un primer informe respecto a la competencia que ellos tienen, respecto a la jurisdicción que ellos tienen y a los elementos materiales de este examen primero preliminar. Segundo, ya es una investigación internacional. Incluso
personeros de la Corte Penal Internacional podrían llegar a hacer una visita in situ a Bolivia para verificar los extremos, para tener incluso de primera mano la declaración incluso de los familiares, ¿no?, de las víctimas, ¿no?, que han fallecido. La tercera fase ya es una fase de juzgamiento y la cuarta fase ya es la apelación a la sentencia. Estamos en esta primera fase, ¿no? Y también nos ha sorprendido también que en la página oficial de la Corte Penal Internacional ya la señora fiscal, ¿no?, ya colgó nuestra denuncia, está colgada ya la denuncia que hemos realizado, ¿no? Y ella también informa que ha recibido formalmente la denuncia oficial del Estado boliviano. Por lo tanto, estamos en esta primera fase, que es la fase de examen o investigación preliminar. Sí. También acoto algo, Miriam, el procurador del Estado, el doctor Cabrera, también invitó formalmente a la señora fiscal para que en una agenda que podamos tener pueda llegar a Bolivia y pueda ella ver y constatar todos estos hechos denunciados. Bueno, es tiempo, cuestión de tiempo, viceministro. Gracias por habernos informado y también por comentarnos y darnos a conocer cuáles han sido las razones por las cuales el gobierno ha rechazado parte del informe de Human Rights Watch. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Miriam, un saludo cordial, hasta luego. Que le vaya muy bien. Continuamos. El caso de la bebé Samantha, esta bebita secuestrada o desaparecida, porque realmente no sabemos a ciencia exacta dónde está esta chiquitita, ha dado un giro tremendo. Porque de ese retrato hablado que habíamos mostrado en un principio, luego apareció una fotografía que el mismo ministro de Gobierno había mostrado. Después del retrato, la fotografía de la señora Lourdes Pacheco, señalando de que ella podía ser la presunta secuestradora, pero no es. Ella ha llegado hasta La Paz, ha hablado con las autoridades, ha dicho que no en ningún momento, ni siquiera conoce a la bebé, menos a la mamá. ¿Qué fue lo que ha pasado? Ha aparecido un comunicado del Ministerio de Gobierno que dice: el Ministerio de Gobierno aclara a la opinión pública que la fotografía de la persona sospechosa del rapto de la bebé Samantha fue proporcionada por personas que identificaron a una mujer con las características señaladas en el identikit elaborado por la policía. Sin embargo, se ha establecido que la persona del retrato no era la autora del delito, por lo que se ha determinado su libertad. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, expresa sus sinceras disculpas a la señora Lourdes Ninosca Pacheco Alave por este impasse. Es crucial que autoridades, población y medios de comunicación nos enfoquemos en el problema fundamental, la desaparición de la bebé Samantha. Agradecemos al pueblo boliviano que está preocupado y movilizado y ratificamos que haremos lo necesario para encontrar a la niña y su captora, firmado 11 de septiembre. Esta señora, la que ustedes están viendo en pantalla, ayer ha hablado, ha señalado que ella no ha raptado a la bebé, que ella no sabe absolutamente nada de esta nena, pero también ha señalado del daño tremendo que han hecho con esta acusación en su persona. Escuchemos la nota, por favor. Ella es doña Lourdes Pacheco. En las últimas 24 horas vivió un calvario, según nos cuenta. Todo ello tras emitida su fotografía en el Twitter del ministro Arturo Murillo, quien pedía dar datos sobre ella, pues era sospechosa de haberse llevado a la bebé Samantha. Desde ese momento, pobladores de Guanay, de donde ella es, dudaron de su inocencia e incluso el dueño de la casa la echó para evitar tener problemas. He visto en las noticias, hasta en Santa Cruz me están buscando, en las flotas, en todo lado. O sea, yo no voy a poder viajar tranquila. Ahora, esta mañana he salido y me miran en todo Villa Fátima. Aquella es la secuestradora, aquella es la que hace robó a la niña. O sea, yo no puedo caminar ahora dignamente en la calle. Ahora necesito que el ministro de Gobierno me ayude. Así como me ha indicado con el dedo diciendo que yo soy la secuestradora, necesito ahora que él me ayude, porque ya de la vivienda me están haciendo desocupar, porque en todo el pueblo es el comentario muy grande. Y le pide que cuanto antes el ministro de Gobierno Arturo Murillo dé la cara como lo hizo para señalar que ella era culpable y limpie su imagen, que se vio de gran manera afectada, no descartando presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes por calumnias e injurias. Y lo voy a hacer. Llegue donde llegue, duerma con mis hijos aquí, lo voy a hacer y tiene que darme satisfacciones públicas. Eso es lo que yo le estoy diciendo al ministro de Gobierno. A mí jamás él me ha visto borracha. Yo no tengo problemas de alcoholismo, tampoco tengo problemas de psiquiatría, no soy loca, no soy borracha. Yo con el ministro de Gobierno jamás hemos compartido un vaso de trago, nunca he bailado con él, nunca me ha visto en fiestas, tampoco me ha visto tironeándome en la calle borracha, y necesito pruebas que me diga dónde me ha visto borracha, porque si fuera borracha no tuviera ni 6 niños como los tengo aquí. Por su parte, el ministro de Gobierno, mediante este comunicado, emitió una disculpa, misma que se la leímos a la señora Lourdes, quien nos afirma que esto no es suficiente. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, expresa
sus sinceras disculpas a la señora Lourdes Minosca Pacheco Alave por este impasse. ¿Usted está conforme con esta disculpa? No estoy conforme con esa disculpa, porque no lo ha hecho mediante eso. El ministro Murillo no ha mandado una nota así, denigrando a mi persona. Necesito algo escrito para poder viajar. Señor ministro, le ruego de todo corazón. Necesito algo escrito mediante su persona, mediante su puño y letra. De la cara, por favor, y lo voy a esperar hasta mediodía. Necesito para regresar a Guanay. Mis 3 niños están solos. Yo creo que también usted es papá, usted ha nacido de una mujer. La mujer esperará hasta esta tarde para que la autoridad se pronuncie y de alguna manera así le dé paz a ella y a toda su familia, que también se vio afectada por lo sucedido. Tremendo, ¿no es cierto? Tremendo. Y como medios de comunicación, evidentemente, viendo el tuit de una autoridad de gobierno, con toda la confianza del caso, evidentemente hemos bajado también, como todos los medios, esa fotografía. Y lamentablemente esta fotografía se ha viralizado a nivel nacional y la apuesto que ha salido también pues fuera de nuestras fronteras. ¿Acaso no hay bolivianos fuera de país? Claro que sí. Todos preocupados por dónde está la bebé Samantha. Lo que dice la señora también es verdad. Se ha manchado su honor y ella está pidiendo una satisfacción pública. Es verdad, errar es de humanos, pero el reconocerlo también a uno le hace digno, ¿no es cierto? Esta señora está esperando esa disculpa pública y que el ministro dé la cara. Usted seguramente puede estar de acuerdo con ella, y si estuviera en una situación similar, ¿qué haría? Vamos a una pausa. Y ya retorna. Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hace 12 años, 24 de mayo del 2008, ocurrió un hecho realmente que no se puede borrar de la memoria de muchas personas. Esto en Sucre, la plaza principal en Sucre, de rodillas, personas del área rural, campesinos. Se habló de que fueron totalmente humillados, pues incluso les obligaron a quitarse la ropa. Y les obligaron a algo más. La justicia, el día de ayer, ha archivado este caso que ha indignado a miles de personas. Vamos a hablar rápidamente con la ex ministra de Comunicación, la señora Marianela Paco, que estuvo justamente ese día en el lugar de los hechos. Señora Paco, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Miriam, buenas noches a toda la audiencia de Bolivisión a esta hora 23. En efecto, como tú dices, un 24 de mayo del 2008, después de todo un proceso constituyente que pretendían hacer abortar las mismas personas que hoy asaltaron el poder, pues habían evitado que el presidente entonces, Evo Morales, entregase ambulancias para los municipios de Chuquisaca. Recuerdo que sacaron violentados, humillados a miembros de las Fuerzas Armadas, expulsaron a la policía de la capital previos a esta fecha. Y el día 24 de mayo no permitieron la entrega de las ambulancias y encima vejaron, torturaron, humillaron, violentaron a hombres y mujeres ese día. La intolerancia de ese sentimiento de discriminación racial pues estaba efervescente ahí a flor de piel y lastimosamente pues ha dejado una huella muy negativa para la historia y los derechos humanos en Bolivia. Y bueno, lo paradójico y lo triste es que es en la capital donde se supone se administra la justicia del Estado boliviano. Es triste porque son 12 años que a las víctimas, por ser indígenas, originarios, campesinos, pues nadie le hace caso y ahora se les ocurre archivar con tanta evidencia pública y que el mundo se ha indignado, ¿no? Entonces yo decía, Miriam, ahí, si las puertas de la justicia boliviana nuevamente se han cerrado a los indígenas originarios campesinos, habrá que abrir las puertas del sistema internacional de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque este antecedente no ha sido local, no ha sido invisible, sino ha sido visible para todo el mundo, ha sido repudiado por el mundo y esperemos que una Corte de talla internacional le haga justicia a esta gente que ha sufrido esos vejámenes y torturas. Y en el ámbito jurisdiccional son delitos imprescriptibles, porque son delitos de lesa humanidad, querida Miriam, y por eso yo estoy muy indignada
y sintiendo vergüenza ajena por lo que pasa en la administración de justicia. Ahora, ¿quiénes llevarían adelante este proceso que usted dice ya en línea internacional? ¿O quiénes deberían? Son las víctimas o ciudadanos que conocen de este tema y que entiendan de derechos humanos. Quien busca justicia, yo creo que lo hace en cualquier estamento, y el buscar justicia no es delito, más bien es una obligación, es un deber ciudadano. En esos términos serán las víctimas, tienen una organización ellos, y si hay que acompañarlos, habrá que acompañarlos en consecuencia con los valores y principios que uno encarna. Y quien no, pues seguramente estará contenta saltando en un pie. Y lo terrible sería que hayan todavía gente que socape a gente que se privilegia de una mentalidad colonial en el sistema de justicia. Es lamentable aquello, pero una vez más te digo, Miriam, habrá que apelar, abrir las puertas del sistema internacional de derechos humanos para devolverles la dignidad y hacerles justicia a quienes públicamente han sido vejados, torturados y humillados. Gracias por haber conversado con nosotros esta noche, y evidentemente hay organismos internacionales que están pendientes de lo que está pasando en el país. Seguramente esto no les va a quedar indiferente. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ti, Miriam, y solamente decirles a todas las víctimas, nunca dejar caer los brazos. Ustedes no han hecho nada malo, no son culpables, ustedes son víctimas de este sistema, de una estructura mental colonial en la administración de justicia y de una administración pues discriminatoria y racial. Por 12 años están peregrinando y tocaremos otras puertas. Gracias y un abrazo a todos. Vámonos a una pausa, por favor. Y ya retornas. Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Anoche en Hora 23 lo hemos tenido al viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el señor Melgar, Guido Melgar, quien ha informado acerca del caso de la gestora pública y además el que están anunciando no solamente un proceso contra Luis Arce Catacora, sino también contra el exministro de Economía, Mario Guillén, y también otras ex autoridades que habían trabajado en su momento justamente con ellos en la gestora. Vamos a escuchar lo que dijo él y enseguida, por favor, atento con esta entrevista. En un segundo momento a la cabeza del señor Guillén y en un tercer momento también a la cabeza de Luis Arce, hacen la reglamentación del funcionamiento. ¿Ya? Entonces, estas dos cuestiones, la mala compra del software más la falta de reglamentación, hacen que hasta el día de hoy estas gestoras no funcionen. Se han contratado personas con alto nivel de capacitación para la implementación, que han estado ganando sueldos sin poder hacer su trabajo. ¿Ya? Entonces, el capital con el que se creó la gestora, que fue primero 80 millones de bolivianos y después 200, se ha ido consumiendo. Entonces nosotros por ese motivo ampliamos la denuncia contra el señor Guillén y contra estos otros funcionarios. Producto de esa inacción es que se ha ocasionado un daño económico al Estado. Ahí está. Estamos ahora con el exministro de Economía, don Mario Guillén. ¿Cómo está, don Mario? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en tu programa y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, tengo que preguntarle, ¿ha escuchado usted estas declaraciones, estas acusaciones y además la determinación incluso de congelar las cuentas que ustedes tienen? ¿Qué le responde usted al viceministro? Bueno, en realidad yo también lo he estado escuchando al viceministro. Él va diciendo una serie de falsedades. Yo lo felicito porque el miércoles, cuando lo escuchaba en ATV, él decía que nunca se habían comprado los servidores a los que hace referencia. Después de que nosotros salimos y decimos que los servidores están en la gestora, bueno, creo que ya los ha encontrado. Y esta mañana lo escuchaba también unas declaraciones donde decía que esos servidores eran de origen peruano y además que no funcionaban y que por eso es que nunca se pudo hacer funcionar el software. Informarle a él que los servidores que se compraron son marca Oracle, que son totalmente compatibles con el sistema que en teoría deberían habernos entregado.
y en realidad lo que él está lo están mal informando, y lo peor es que él esa mala información la está dando a conocer. O sea, él está quedando mal porque cada día que pasa él está haciendo una declaración diferente. Antes no había los servidores, hoy día ha dicho que ya hay, pero que no servían, y la verdad es que con los documentos que nosotros tenemos, pues podemos mostrar también en cualquier momento, se muestra que esos servidores se han comprado. Ahora, aquí hay un tema muy importante, es cuando nosotros empezamos el tema de la gestora, para hacerla funcionar, hacemos una licitación internacional buscando la gente que hacía software. Invitamos aproximadamente a 12 empresas de software internacionales, y de esas solamente 2 nos entregan una propuesta, Heyson y CISDE. CISDE era la más económica, y por lo tanto tomamos los servicios de ellos. Ellos fueron los que hicieron el sistema para futuro de Bolivia. Entonces, en el transcurso del tiempo, ellos fueron entregando ciertos productos que fueron recibidos por el que era gerente en ese entonces de la de la gestora, y él fue pagando por los productos que iban entregando. Entonces, resulta que llega un momento que justamente en los servidores que nosotros habíamos comprado, empezamos a hacer ya las pruebas de lo que en teoría debía haber sido el software para la gestora, y el software no funcionaba. Por lo tanto, vamos haciéndole una serie de requerimientos a esta empresa para que vaya entregándonos los productos o las correcciones que no estaban funcionando en el software que ellos deberían entregarnos totalmente terminados. Producto de esas notas y de esos requerimientos que nosotros le hacemos, ellos van incumpliendo, no van respondiendo. Por lo tanto, nosotros vamos aplicándole multas, y llega un momento en el cual el contrato decía que a un nivel de multas se debía rescindir el contrato, y nosotros rescindimos el contrato con esta empresa y le iniciamos un proceso de arbitraje. Ese proceso de arbitraje estaba destinado justamente a recuperar los dineros que nosotros ya habíamos erogado, porque al final el producto final que tenían que entregar no lo entregan nunca. Y lastimosamente ese arbitraje que se inicia el año pasado, curiosamente la gestión o la administración actual no lo sigue, no mueven un solo papel, y son 9 meses que pasan desde que ellos asumen la gestora, la administración de la gestora, y no mueven un solo papel respecto a lo que realmente importa. O sea, ¿por qué? Porque nos han incumplido, hay que iniciar un proceso, el contrato dice que es arbitraje, y por lo tanto tenemos que seguir ese proceso, pero ellos no lo hacen, no quieren hacerlo, parecería, para que nosotros perdamos esta plata que se ha erogado, y seguramente iniciamos alguna responsabilidad nosotros. ¿Cómo estaba avanzando ese proceso de arbitraje? Porque lo que dijo el viceministro es que ustedes habían contratado un bufete de abogados españoles, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se estaba llevando a cabo ese arbitraje? Bueno, el arbitraje se empezó aquí en la Cámara Nacional de Comercio, porque así establecía el contrato. Sí. Contratamos a este consorcio español que, vale decir de paso, es un consorcio especializado en arbitraje. Yo escuchaba también al viceministro decir que hay muchos abogados en Bolivia que hacen arbitraje, pero lo que nosotros estamos buscando es que no solamente tiene que ser un abogado, porque es bien importante tener claro que eso confunde el viceministro. Aquí lo que nosotros necesitamos es un consorcio que conozca del arbitraje, de los incumplimientos, que conozca también de software. Son equipos multidisciplinarios que tienen estos equipos, claro. y este consorcio ya ha sido contratado en algún momento por Bolivia y nos ha dado buen éxito, y ellos lo que hacen es presentarnos un cuadro antes de la contratación de cuáles son las posibilidades y los riesgos que nosotros asumíamos con este arbitraje. Y ellos incluso dicen, bueno, nosotros vamos a cobrar tanto, pero en este documento ellos dicen que después de haber analizado toda la documentación que nosotros les hemos dado,
que las probabilidades de ganar eran altas y que incluso los propios honorarios que nosotros habíamos quedado con ellos se iban a descontar de lo que íbamos a cobrarle a esta empresa por haber incumplido el contrato, porque más allá de solamente haber incumplido estos 3 millones nos han perjudicado, porque nosotros ya podríamos estar funcionando como si ellos hubiesen cumplido el contrato, pero además hay unos ciertos costos legales que es del arbitraje que también en su momento ellos deberían pagar, ¿no? Exministro, quiero consultarle lo siguiente. Usted ha dicho de que les han puesto determinadas multas a CISDE, ¿no es cierto? ¿Cuántas multas y qué ha significado esas multas? ¿Que ustedes cobren una determinada cantidad de dinero? ¿Se les ha entregado ese dinero? No, en realidad nosotros empezamos a aplicar las multas y lo que decía el contrato es que después de un cierto porcentaje que ese monto de multas. Con relación a las multas que ustedes le han impuesto justamente a CISDE, ¿qué ha significado? ¿El cobrar una determinada cantidad de dinero por incumplimiento? ¿Les han entregado aquello? No, en realidad, como le decía, no nos han pagado esas multas. Tampoco. Pero más allá de eso es que ese incumplimiento hacía que ese software sea inexistente. Claro. En realidad hemos tenido muchas reuniones con ellos para tratar de viabilizar este tema. No es como el viceministro decía que el software estaba listo y que solamente faltaba los servidores, eso es incorrecto, porque en realidad ellos no funcionaba su software. Entonces es cuando empezamos a hacer las pruebas en los servidores, el software no funcionaba y por lo tanto teníamos que decirles, bueno, señores, tienen que hacer esto, nos han prometido esto, y nosotros les íbamos mandando constantemente los incumplimientos que ellos hacían. Y como ellos no respondían, como no respondían, correspondía hacerles las multas. Las multas al final han sido altas, pero lo que a nosotros nos interesaba básicamente era que funcione el software. Y como las multas empiezan a ser muy altas, entonces no nos queda otra que rescindir el contrato y iniciar este proceso de arbitraje, ¿no? Ahora, el viceministro de Transparencia, si bien les acusa de haber hecho una mala compra, también de haber tenido una mala administración. ¿Qué dice usted de esto, don Mario? Por eso, lo que él dice, y que es lo que le decía hace un momento, hace 2 días decía que no habían los servidores y que nunca los habíamos comprado. Cuando nosotros salimos de manera pública y les decimos, no, los servidores están ahí, vaya a verlos, hoy día sale que sí se han comprado los servidores, pero que no servían los servidores. Entonces yo les puedo mostrar los documentos donde los servidores cumplen los requisitos que nos había pedido CISDE. ¿Cuáles eran los requisitos primordiales? Que sean compatibles con la plataforma Oracle. Estos servidores que nosotros hemos comprado son marca Oracle, o sea, son originados ahí. El viceministro dice, tienen origen peruano. En realidad yo no sé si eso también habría que investigar si Oracle tiene alguna planta en Perú. En realidad estos servidores se han fabricado por Oracle y por lo tanto son totalmente compatibles a lo que ellos nos han pedido. Ellos tienen unas especificaciones, nosotros hemos comprado esas especificaciones y por lo tanto es esa forma de decir mala administración, porque al comienzo dice la mala administración es por no haber comprado. Hoy día es porque hemos comprado no compatibles. Seguramente ahora que le mostremos al viceministro que estos son marca Oracle y que están en consonancia con lo que nos ha pedido CISDE, seguramente va a salir con otra cosa más. Ahí nos damos cuenta que él o no está bien enterado de esto, o realmente esto lo que por apurarse con este juicio no ha analizado realmente cuáles son los pormenores de la administración. Don Mario. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Exactamente. Ahora, ya para ir terminando esta entrevista, me gustaría un comentario, una opinión suya con relación a lo que la Asamblea ha denunciado en torno al pago de más de $1 millón al Fondo Monetario Internacional, posiblemente por adelanto de la deuda o del pago del préstamo que han hecho. Ahí hay varios temas que es importante recalcar. Yo lo escuchaba al ministro Ortiz ayer o anteayer, creo que cuando fue a la Asamblea, y decía que esto no era un préstamo, decía que esta era una devolución de nuestros aportes con cargo a devolución. O sea, nos estaban dando nuestros aportes, pero en algún momento habría que devolverlos. Entonces ahí es bien importante tener claro que los elementos que constituyen un crédito
son básicamente tres. Uno es la obligación de devolver, el plazo para hacer esta devolución y la tasa de interés. Entonces, yo les quiero mostrar, no sé si podemos ver en la cámara, este es un documento que está en el reporte del Fondo Monetario Internacional, que es este, es un resumen de las condiciones. En este documento establecen que se tiene que pagar lo que dice el ministro que no es crédito, este crédito en realidad, porque aquí dice obligaciones al FMI en función al posible crédito, el mismo Fondo Monetario establece que es un crédito, dice que vamos a pagar hasta el 2025 una tasa de interés que es más o menos del 1%, pero el fondo generalmente lo que hace es cobrarse el interés adelantado de los primeros 6 meses. En el reporte que ha salido en el Banco Central en abril, se ve claramente que el Fondo Monetario se cobra adelantado el interés por 6 meses, es 1.6 millones, que nosotros ya hemos pagado al Fondo Monetario, sin que ese crédito haya sido aprobado por la Asamblea. El crédito ha sido desembolsado, nos están cobrando intereses. En realidad el crédito del Fondo Monetario Internacional ya se ha desembolsado. Cuando el fondo desembolsa este crédito, se cobran los intereses por adelantado. Vale decir que hay 1.6 millones que no han llegado al país, se los ha descontado de estos 327 millones, solamente han llegado 325.5 porque 1.6 ya ha cobrado el Fondo Monetario Internacional. Perfecto, esto para entender esa plata ha llegado a Bolivia sin haberse autorizado por la Asamblea. Ahora, en 30 segundos, por favor, ¿qué pasa cuando un gobierno acepta, como en este caso, un préstamo tan importante sin la autorización de la Asamblea? En realidad ahí hay una responsabilidad penal por parte del gobierno y una responsabilidad también civil y administrativa, porque alguien tiene que cubrir ese 1.6. Ahora, el fondo está totalmente cubierto, porque ¿qué va a pasar si Bolivia decide no pagar este crédito? No está autorizado. Ellos van a agarrar, van a debitar lo que tenemos, esos aportes que tenemos en el Fondo Monetario, y se van a pagar el crédito. O en caso contrario nos van a declarar en incumplimiento si no cumplimos. Entonces vamos a entrar en default y eso va a hacer que tengamos ciertos problemas para adquirir financiamientos posteriores, no solamente con fondos, sino con cualquier organismo internacional, ¿no? Bueno, por cualquier lado nos puede afectar. Gracias, don Mario, por haber conversado con nosotros, por aclararnos un poquito más esta figura para que la gente también entienda cuál es justamente la importancia de lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a ti, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retornas, Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. A ver, estamos ya a un poquito más de un mes para las elecciones del próximo 18 de octubre. 37 días, sí señores. Está analizando por quién ir a votar, cómo lo va a hacer, tiene que estar muy bien informado. Vamos a conversar con don Roberto Fernández, exalcalde de la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo está, don Roberto? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, un placer saludarla, Miriam. Un agradecimiento especial por la oportunidad y, por supuesto, a la orden. Realmente nos llama mucho la atención verlo después de un determinado tiempo, don Roberto, pero para darle una noticia al país, ¿le puede decir, por favor, lo que ha estado haciendo en materia política? Bueno, mire, en realidad la política, normalmente la gente dice que uno tiene que figurar hablando, criticando para poder aparecer en alguna situación que lo pueda promover políticamente a un cargo. Sí. En mi caso, yo estos 4 años y medio estuve trabajando para poder emprendiendo, ayudando a emprender, formando líderes en el campo de emprendedurismo y ayudando a la gente a generar ingresos. Eso es una de las cosas que
por supuesto, también me mueven a estar en este acuerdo. Políticamente hemos estado haciendo trabajo, no por nada en las encuestas aparecemos todavía con una muy buena base, sin estar saliendo a la palestra a criticar, a dar palo. He fijado posiciones en mis redes sociales que tienen bastante alcance, ¿no? Ajá. Ahora nos hemos sorprendido, de que usted con su nueva alianza, porque es nueva, ¿no es cierto, ASIP? ¿Hace cuánto tiempo la tiene? No. ¿Hace cuánto está con ASIP? Más de 10 años. No, ASIP tiene 15 años, ya está. Muy bien. Ya está jovencita. Y quinceañera. Bueno, hemos participado en las últimas elecciones con el 2015 con la UCS en alianza y Rosario Chamicedine. Así que tenemos 3 concejales en el Consejo Municipal, ¿no? Ahí a Johnny, a mi hermano, a Rosario y a Caguana. Exacto. Ahora con ASIP usted se está aliando a la presidenta, a la Alianza Juntos. ¿Por qué? ¿Podemos saber? Porque antes estaba con el MAS. Bueno, nosotros hemos cumplido un rol muy importante en la era democrática del país. Si bien es cierto, no hemos ocupado cargos, ni tampoco, gracias a Dios, tampoco le he vendido un peso al Estado en el respaldo que dimos, porque fue producto de una necesidad, el momento donde se requería que hubiera un mediador, una persona que pueda ayudar a los sectores empresariales, agropecuarios, sociales de Santa Cruz. Y hicimos un papel espectacular porque logramos trabajar en leyes que benefició al sector y bueno, hasta organizábamos la agenda económica para que tanto el empresariado cruceño como el gobierno se puedan encontrar. Hemos ayudado a evitar el cierre del centro de parálisis cerebral en Santa Cruz, una cosa fantástica. El hospital oncológico, también canalizamos recursos importantes. Y bueno, una serie larga de gestiones. Si bien es cierto, nunca la hice pública la mayoría de ellas, pero sí dan fe cada uno de ellos de que mi participación en ese momento surtió efecto y gracias a Dios con resultados positivos para ellos. Pero ahora estamos en un escenario, no digo tan igual, pero sí que donde se necesita buscar consolidar la pacificación y trabajar sobre el camino de la reconciliación. Y Yanine representa la firmeza y la determinación de quien en algún momento entró a un gobierno cuando todo el mundo pensaba que no lo iba a hacer. A mí me sorprendió en lo personal, ¿no? Y después vemos que frente a 2 crisis muy fuertes que hubieron, también se mantuvo firme. Yo seguro que otra persona hubiera renunciado probablemente ante estas circunstancias que amenazaban su vida, la de su familia, etcétera. Pero ella se mantuvo firme, no saltó del barco y a pesar de todos los conflictos, pues está ahí, ¿no? Bien. Y sigue ahí ahora. Entonces, por eso creo que hay que hacer un reconocimiento, ¿no? Que en plena crisis y en medio de una pandemia con temas que son transversales que aparecieron, pues ella supo mantener ahora lo que tenemos todavía, la estabilidad política del país, aunque siempre hay los pequeños sismos políticos que quieren desestabilizar, ¿no? Don Roberto, a ver, veamos qué es lo que pasa el próximo 18 de octubre. Usted con la Alianza Solidaria Popular está ahora apoyando a la presidenta Yanine Áñez. Muchas gracias por esta breve entrevista, pero realmente valiosa. Gracias. Tenemos un consejo importante, por favor. Esos fueron los datos del tiempo. Mejora poco a poco el clima en la parte occidental, pero en el oriente sí, calorcito ahora. Gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana. Esta vez en serio. Pero cuídese, ¿sí? No importa en qué lengua, esperar tanto tiempo.